Hola a todos, aquí Manuel Ewe en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiator. Aparte de eso, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre, y espero la estén pasando genial el día, la tarde o la noche de hoy, chicos, porque miren, hoy tenemos un video bastante importante, más que todo para aquellos nuevos jugadores e intermediarios o aquellos jugadores que no se han librado de algunas dudas que resolveremos en este video. Dirán, Manu, ¿de qué hablas? Pues hoy les diré cómo sacar todos los legendarios hibridables que hay en MGG, chicos. Así es, les diré cuántos son los legendarios hibridables, que es una duda que muchos hacen, cómo sacarlos, que obviamente es la mayor incógnita. Y para responder la duda de aquellos que siempre preguntan, Manu, ¿este mutante se puede hacer? Manu, ¿este mutante hacer? Pues obviamente todo eso lo hablaremos en este video y obviamente lo trataremos de hacer lo más compacto posible. Así que iniciemos desde ya, chicos. Primero, esto ya va a resolver la primera duda, chicos. Solamente en el juego existen 20 legendarios hibridables. Antes de continuar, les recuerdo qué significa legendarios hibridables. Significa que son mutantes legendarios que salen mediante una hibridación al azar. O sea, que no necesitas de padres válidos específicos, no necesitas tener a ese mutante para sacarlo a él. ¿Qué significa? Que sale de la nada, por así decirlo. Obviamente más adelante tendrán la explicación. Y solamente existen 20 en el juego. Obviamente, si preguntan por alguien más que no está dentro de esta lista, obviamente ese mutante no es hibridable, o sea, no sale gratis, como siempre les respondo. Manu, ¿cuáles son estos 20 legendarios hibridables? Pues aquí mismo se los nombraré y mostraré de una forma rápida. Obviamente estos son los 20 legendarios hibridables, chicos. El primero, el doble Cyber Human. Luego tenemos al Dessinger Cyber con sable. Monocerus, Cyber con Zoomorpho, el Invadron, Cyber con Galáctico, luego tenemos al Triple B, Necro con Cyber, el Motero Maldito, doble Necro, Osito Espantoso, Necro con Zoomorpho, el Ragnar, sable con Necro. Luego tenemos al grandioso Bug Maurice, el mutante doble sable, Guardián Galáctico, sable con Galáctico, el Thor, sable con Mítico. Luego tenemos al Cobra Kai, Zoomorpho con Necro, Cosmocon, Zoomorpho con Galáctico, Axolen, Zoomorpho con Mítico, Anubis, que es el Mítico con Necro, la Mandrágora, que es la doble Mítico, Sentry Galáctico con Cyber, Star Trooper Galáctico con Sable y Wampara Galáctico con Zoomorpho. Y por último, el Maestro Oida doble Galáctico. Estos son los 20 legendarios hibridables que existen actualmente en MGG. Estos mutantes llegaron en una actualización en el 2016, si no mal recuerdo, o finales del 2015, donde fueron incorporados estos 20 de golpe. Así que les recuerdo que fuera de esta lista, si me preguntan, Manu, ¿puedo hibridar Urgan, Gloober? Porque muchos me lo preguntan. No, chicos, esos mutantes respectivamente tienen que esperar que lleguen a la tienda o que lleguen a PvP o en alguna forma de cambio en el juego. Pero fuera de esta lista solo existen 20 mutantes que se pueden obtener de una manera fácil o gratis, por así decirlo, simplemente hibridando algo al azar. Así que, chicos, ya hemos resolvido la duda de cuántos mutantes hay hibridables. Ahora viene la mayor: ¿cómo sacar los legendarios hibridables, chicos? Obviamente muchos me dicen, Manu, ¿hay padres válidos para esto? Manu, ¿cuál es la mejor manera? Manu, ¿qué mutante específico necesito? ¿El mismo mutante sirve? Pues la respuesta es algo simple y sencilla, chicos. No tienen padres válidos estos mutantes. Estos mutantes salen simplemente combinando sus genes. Pero obviamente hay un porcentaje de suerte. Ya mismo les explicaré. Por ejemplo, si tú quieres sacar al Dessinger, simplemente necesitas meter un gen Cyber y un gen Sable.
Obviamente hay recomendaciones para esto. Por ejemplo, la mayor recomendación es que tú uses combinaciones que solamente tengan esos dos genes. ¿A qué me refiero? Obviamente usa un doble cyber, usa un doble sable, usa un monogen cyber o un monogen sable. Que no sean hibridaciones que te den más resultados de los ya indicados. Porque una hibridación de Dessinger pues puede contenerte hasta 3 resultados, si no mal recuerdo: humano pérfido, ejecutor y el mismo Dessinger. Así para que vean. Dirán, Manu, entonces ¿cuál es el porcentaje para sacar estos legendarios hibridables? Pues ahí va el super dato. Todo depende de tu máquina hibridadora. Ahí donde haces la hibridación de mutantes o la fusión, esa máquina tiene 3 niveles. Al nivel 1, que es con el que inicia, tienes un 12% de que te toque un mutante inusual. Si has subido la máquina hibridadora al nivel 2, ya tienes un 24%. Y al nivel 3, que es el nivel máximo, tienes un 36% de que te toque un inusual. Así que ahí tienen el porcentaje real y concreto para que te toquen este tipo de mutantes. Así que sí, chicos, los legendarios hibridables salen con pura suerte y azar. Por ejemplo, tú quieres hacer un Boom Maurice, que ya hablé hace muy poco. Tú colocas un caballero nórdico con otro caballero nórdico, o un guerrero con guerrero, o guerrero con caballero nórdico. Vas a depender de la suerte totalmente de que te toque ese 12% o 24% o 36% de que te salga legendario hibridable. Lo mismo pasa con Dessinger, con Monoceros, con los 20 que he mencionado en la lista. Lo mismo pasa con estos 20. Así que si quieren intentar sacarlos, ya saben, limítense solamente a colocar en la hibridación los genes de ese legendario hibridable que quieren, de los 20 que he mencionado, y esa será la manera de obtenerlo. Les recuerdo, no necesitas al mismo mutante en la hibridación. De hecho, a veces puede arruinarlo, pero no lo necesitas. Obviamente hablando de los que tienen 2 genes combinados. Los doble genes, bueno, sí puedes ponerlos a ellos mismos porque limitan la hibridación igualmente, cumplen el rol, pero hacen que sea más tardado. Así que, chicos, obviamente mi recomendación para esta hibridación, como ya lo he dicho hace rato, colocar solamente un gen, monogen si tienen, y que sean legendarios. Ya saben, legendarios o heroicos si llegan a tener algún monogen heroico o un doble gen heroico. Eso ayuda a que la hibridación dure menos. Pero eso lo hablaré pronto en un video a futuro de cómo funcionan las hibridaciones en MGG, ya que es un tema complejo que obviamente muchos quieren que les responda esta duda. Pero por ahora, ya saben, chicos, aquí tienen de cómo sacar los legendarios hibridables. Es totalmente fácil, totalmente sencillo. Les recuerdo, solamente existen 20 legendarios hasta ahora. No sé por qué no han incorporado más, ya van más de 6 años, mucho más de 6 años que no añaden uno más a la lista. Hace falta un doble zoomorfo, hace falta otro necro, varias cositas. Pero ya saben, chicos, les recuerdo, si este video supera los 500 likes, actualizaremos el video top de los mejores legendarios hibridables que hay en la actualidad. Uno de los videos más vistos en mi canal es sobre este top, así que lo actualicemos va a ser realmente bueno, porque pues sí, hay mutantes que han intercambiado posiciones, otros que han ganado posiciones y obviamente los que han perdido posiciones. Así que, chicos, un video totalmente sencillo. En verdad espero me apoyen con su poderoso like. Se viene mucho más contenido de eso, así que no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Así que sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Adiós. For the watch, he plain Jane. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Ride with the mob, suck a nigga, niggas up. Queen for the kings and queens. Hey yo, I'm the X9, why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shaped like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told them to get